Paula, ya tenemos experiencia del conversatorio que hicimos en mayo. Esa vez fue en forma virtual, esta vez lo hacemos en forma presencial. Y bueno, venís haciendo un trabajo no solamente con Sauce, sino con Álamo, también con Salicáceas, que está dando muy buena información para satisfacer la demanda de las consultas que ustedes tienen. Así que, bueno, si nos compartís, caracterizar un poco el lugar donde trabajás, qué es lo que estás haciendo y cuál es la experiencia con estos materiales genéticos. Bueno, muy buenos días. Ante todo, muchísimas gracias, Teresa, por invitarnos. La verdad que muy contenta de estar acá compartiendo este momento con colegas y amigos, con algunos de los cuales nos conocemos desde hace más de 2 turnos de Corpa. Bueno, yo vengo de una realidad completamente distinta a la del Delta. Estoy en la zona norte de la provincia de Buenos Aires y la verdad que desde la pandemia hemos tenido muchas consultas. Y bueno, la pregunta que nos hacen siempre es ¿qué puedo plantar? Y la pregunta es, bueno, muchas veces es ¿dónde plantar? En el bajo. Nosotros tenemos una situación de bajos también distinta a la del Delta. En algunos casos se trata de bajos, suelos salinos, suelos colimitantes. Y bueno, ahí tenemos una gran variedad de ambientes. Los ambientes salinos-sódicos obviamente son muy restrictivos para las principales actividades agrícola-ganaderas que tenemos en la región. También son restrictivas para los sauces. Por eso la recomendación siempre es hacer un análisis del suelo y conocer cuál es la calidad o la potencialidad de ese suelo y qué crecimiento pueden tener las salicáceas en ese sentido. Bueno, esto es un paisaje característico, son suelos agrícola-ganaderos, la principal actividad claramente es la agricultura, pero también tenemos una ganadería que nos demanda servicios cada vez más servicios de las plantaciones. Esto es una vista aérea del módulo demostrativo que tenemos con los materiales de sauce que estamos probando en el partido 25 de mayo en la escuela de Inchausti. Es un suelo claramente ganadero, como se puede apreciar en la imagen, en algunos casos incluso con más limitaciones, hasta con pelo de chancho. Esta es una vista parcial de los árboles que tiene el ensayo, que es una parcela demostrativa que se plantó en el año 2014 a un espaciamiento de 5 por 9, mucho más bajo por ahí que los espaciamientos que se estuvieron comentando. Claramente aumentar la densidad de plantación nos parece importante para lograr una mejor rectitud en el fuste y una mejor calidad de poda. Tenemos que podar mucho cuando bajamos mucho la densidad. En cuanto al crecimiento a los 7 años, la respuesta que tuvimos en crecimiento en diámetro, los mejores materiales fueron el Agronales, el Géminis y los Arroyos, prácticamente un crecimiento muy similar de Géminis y los Arroyos. Y si bien el crecimiento de Agronales es menor, lo destacamos por un menor desarrollo de la copa cuando pensamos en un sistema silvopastoril. Los demás materiales, bueno, si bien en este ensayo no tuvieron una respuesta quizás como la esperada, bueno, probablemente pueda haber una limitación en la calidad de esas parcelas, de esos suelos. En la próxima diapositiva tenemos una vista de estos clones donde se puede ver una mayor apertura, digamos, en lo que es el desarrollo de la copa en el caso de Agronales y una mayor ocupación del espacio aéreo en el caso de Géminis. La otra experiencia que tengo para comentarles es un ensayo que instaló Alejandro Signorelli en La Cañada, en el partido de General Arenales, en una zona, digamos, donde tenemos la soja, bueno, donde termina la plantación de soja y empieza una zona más marginal. Hay un arroyo que pasa por ahí y tenemos distintas calidades de sitio. Un sitio de loma, un sitio de media loma y un sitio de bajo. Volvemos al principio, a la importancia de conocer el suelo donde vamos a plantar.
Y bueno, los resultados, esto es un ensayo de distintos materiales de sauce y de álamo que se probaron en este ensayo. Vamos a concentrarnos específicamente en el sauce 1344, que bueno, si bien no es uno de los últimos materiales de Teresa, es un clon que usualmente se plantaba en la zona. Fíjense cómo disminuye el crecimiento del sauce con la condición de terreno. O sea, claramente tenemos una productividad o un potencial de la especie dependiendo de la calidad y de la condición del sitio. De todas maneras, fíjense que estamos hablando de resultados a los 5 años y bueno, para la zona de la loma tenemos un crecimiento anual en diámetro de 3 centímetros, mientras que en la media loma estamos hablando de crecimientos que caen a aproximadamente 2 centímetros y medio. De todas maneras, aún en la media loma seguimos teniendo crecimientos interesantes. Y bueno, para todo lo que es álamo, en la situación de bajos siempre vamos a estar muy restringidos y muy condicionados por la calidad de ese sitio. Así que bueno, eso es un poco un pantallazo general. Estamos trabajando, tenemos ganas de, para el año que viene, continuar con esta serie de experimentación, porque tenemos, la verdad que muchas consultas, no solamente o puntualmente por el tema maderero, sino también por el tema de cortinas, por el tema de montes de reparo para la hacienda, también la cuestión, como se mencionaba antes, el tema ambiental, el tema de la sustentabilidad, de las abejas. Así que la verdad que muy contentos de estar acá y de poder compartir estas experiencias de zonas que son distintas a estas. Muchísimas gracias. Una preguntita para redondear. Disculpa, Esteban, ya pasamos. No, que me parece muy interesante todo lo que comentaste como evolución, como proceso. Y con respecto a, tomando de acá 10 años hacia atrás, ¿cómo ves ese cambio en cuanto al interés que hay de la gente en las consultas? Y eso que te permite pensar un poco en perspectiva. Bueno, esto es muy interesante porque hace 10 años cuando me preguntaban y yo les decía, bueno, podemos plantar sauce, la gente preguntaba por el sauce llorón y el sauce eléctrico. No tenía idea por ahí de la cantidad de todo el desarrollo que se ha hecho en la zona y bueno, seguimos trabajando y seguimos tratando de desarrollar este tipo de actividades para hacer conocer la potencialidad en cuanto al crecimiento, en cuanto a la plasticidad, en cuanto a toda la historia que tiene el sauce, en el uso, en la calidad de la madera que tenemos en el sauce. Así que me parece que de acá incluso a 10 años más vamos a estar en otro lugar y bueno, tenemos que trabajar mucho para seguir con esto. Interesante, gracias Paula. Bueno, Esteban y Sergio, a ver si vemos también, bueno, Alto Valle tiene una experiencia ya como de 13 años trabajando en estos materiales. ¿Cómo arrancó todo, Esteban? Bueno, buenos días a todos. Bueno, Tere, muy agradecidos de estar acá. La verdad que una emoción. Muy agradecido, como decía Paula también, reencontrarnos varios forestales y que vengan productores y empresarios y creo que también hay estudiantes y la verdad que un placer. Bueno, nosotros con Sergio trabajamos en INTA Alto Valle de Río Negro, ¿sí? Que es, digamos, corresponde al área de valles irrigados de Patagonia Norte. Y bueno, respondiendo un poco a la pregunta puntapié de Tere, digamos, ¿cómo empezó esto? Bueno, esto empezó un poco ahí yo puse en la primera diapositiva el listado de los ensayos comparativos de clones de álamo que empezamos en el año 2010. El año anterior nos habíamos conocido con Tere personalmente en el Congreso Forestal Mundial y a partir de ahí dio pie a todo
todo este trabajo, todo este proceso que llevamos adelante. Para que se den una idea, los únicos dos, hay otros sauces, pero digamos los únicos dos clones de sauces difundidos, más que nada para cortinas rompevientos en los valles irrigados, es principalmente el Ragonese 131-27. También se plantaba el 131-25, pero eso era todo. Y prácticamente macizos no existían para la producción de madera. O sea que la difusión era básicamente de 131-27 en algunas cortinas rompevientos muy puntuales. O sea, son como los antecedentes. Entonces, a partir de ahí empieza todo. Bueno, voy a tratar de ser breve para no... porque tenemos varias cosas para mostrar. Bueno, empezó todo este proceso. En el 2010 plantamos el primer ensayo comparativo de clones. Teresa me envió 15 clones experimentales, de los cuales, por supuesto, después algunos se fueron inscribiendo. En ese momento eran 15 clones experimentales y pusimos como testigo siempre el Ragonese 131-27, como les comenté. Bueno, en esta diapositiva muestro en ese primer ensayo, ustedes pueden ver ahí, la línea marca, digamos, dónde está el crecimiento en ese momento del testigo del 131-27 y cómo muchos, o sea, la mayoría de los clones evaluados en ese primer ensayo en la región tuvieron mejores crecimientos que el 131-27. ¿Sí? Entonces, ese fue el que está en negro, ¿sí? Está en color negro, es el testigo, y por eso puse la raya ahí para. Entonces, este fue el puntapié para poder continuar el proceso de evaluación de clones. Bueno, esta es una foto de distintos momentos, distintas edades de ese ensayo, donde pueden ver en la foto de la derecha que ya empezaban a mostrarse o empezamos a ver el tema de las formas, algo que se viene charlando en los distintos paneles. Por ejemplo, ahí el segundo árbol es Agroanales, que tiene una forma, una arquitectura que puede ser muy propicio para la implantación de cortinas rompevientos en nuestra región. Ya después lo vamos a ver más adelante. Bueno, mostrar algunos resultados de otros posteriores ensayos, en este caso una parcela de productividad plantada en el 2015, ¿sí? En dos suelos diferentes. En el de la izquierda, un suelo con un contenido, digamos, similares en textura. En el de la izquierda, un suelo ligeramente salino y no sódico, y en el de la derecha, un suelo moderadamente salino y sódico. Y ahí podemos ver, respecto del testigo, los crecimientos de los arroyos de Tehuelche y de dos clones experimentales. Y si pueden observar en el gráfico de la derecha, que es donde, digamos, en la parcela donde el suelo es moderadamente salino y sódico, donde algunos clones en general se comportaron todos muy bien y algunos clones experimentales hasta superaron el crecimiento del testigo del 131-27. Voy a pasar rápido estas cosas. Bueno, algunas fotos de ese ensayo de los primeros años, en el momento que se había realizado la poda de formación y en años posteriores. Voy a pasar rápido porque si no... bueno, y por último, digamos, muestro estos resultados de este ensayo del 2017, también dos parcelas, en donde, bueno, se muestra lo mismo, digamos, un suelo con un digamos, ligeramente salino y no sódico, en contraste con otra parcela con un suelo moderadamente salino y sódico, ¿sí? Y en la misma, digamos, pueden ver, digamos, similares resultados a lo que mostré anteriormente. Entonces, lo que fuimos viendo en estos ensayos con Teresa es que algunos clones, digamos, tanto de los inscriptos como algunos experimentales, crecían bien respecto del testigo, crecían bien en estos suelos con estas limitantes, ¿sí? Bueno, en la foto de la izquierda pueden ver, digamos, ahí hay unas filas plantadas. Fíjense, en el poste está marcado con azul el clon Los Arroyos
y el poste que está marcado en rojo es una fila plantada con el 980771. Fíjense la diferencia de crecimiento en esos suelos salinos. No porque los arroyos no crezcan bien, sino porque algunos clones en esos sitios crecen mejor. Y la foto de la derecha también es una foto de la fila del 980771. Bueno, otra cosa rapidita respecto de la evaluación de los clones en la región es que se viene haciendo un estudio de calidad de madera, un poco, digamos, en consonancia con lo que ya Sabrina comentó, digamos, en otro panel. Básicamente se hizo estudios de densidad de la madera, de módulo de elasticidad, o sea, calidad de madera para uso estructural. Y bueno, y se vienen viendo buenos resultados, digamos, con calidad de madera de estos nuevos clones, con calidad de madera para uso estructural, digamos, muy similar a los valores que se encuentran en clones de álamo. Así que esto, digamos, va a dar pie para los usos, digamos, futuros usos sólidos de la madera de estos clones. Bueno, y por último, para cerrar esto y después pasamos a contar las experiencias ambientales con Sergio, digamos, el tema de lo que charlamos siempre con Tere, que es muy importante y se viene hablando en otros paneles, el tema de la adopción. Bueno, en esa foto pueden ver una cortina rompeviento de los arroyos, digamos, es una de las pocas experiencias, pero bueno, lo que viene ocurriendo es, de a poco hay una adopción por parte de los productores de estos nuevos clones en la región, y que realmente los productores después, cuando ven estos crecimientos y esta arquitectura de estos nuevos clones, quedan muy conformes, muy encantados. Así que bueno, esto un poco, digamos, hasta acá un resumen de lo que es el proceso de evaluación de nuevos clones en la región de los valles y riados. Bueno, pasamos a comentarles algunas experiencias en nuestra región respecto de los usos ambientales de los sauces. Bien. Sí, hola, ¿se escucha? Buenas tardes, o buenos días todavía, están esperándonos a nosotros para que sean buenas tardes. Bueno, como decía Esteban, nosotros venimos de Patagonia Norte y estamos de las localidades de Cipolletti, donde somos nosotros, Neuquén. Estamos a la vera del río Negro, un río que es cristalino y que estamos haciendo todo lo posible porque realmente se transforme en un río negro, en el cual tenemos un problema, creo que se retoma mucho, tenemos un problema muy importante y muy fuerte respecto de los efluentes urbanos, y en ese sentido, y un poco como decía Esteban, buscando soluciones a ese problema, encontramos que biofiltros forestales y leyendo un poquito más en detalle con sauces, era una opción que se venía usando en otros lugares, muy efectiva y muy interesante para la depuración de esas aguas residuales urbanas. En ese sentido, bueno, como un poco dice ahí el slide, las aguas residuales urbanas tienen un contenido muy importante de materia orgánica, están detalladas ahí, básicamente un contenido muy importante de nitrógeno y fósforo, y de los cuales el nitrógeno siempre termina siendo el elemento más preocupante, sobre todo cuando percola y llega a las napas de agua que pueden ser usadas para uso potable. Entonces, bueno, la forma que se evalúa y que se caracterizan esos efluentes con su DBO y su DQO, que es la demanda biológica de oxígeno, que es la forma que tenemos de saber si vamos depurando un efluente. Nosotros tenemos en nuestra zona estaciones depuradoras de agua residual, que son básicamente lagunas, generalmente en todo el país. Lo que se utiliza son esas lagunas de depuración, volúmenes que si se trabajan bien, funcionan bien, pero lo que pasa en nuestra zona al menos es que eso no se controla, no se trabaja, y entonces a veces funcionan y a veces no. Ese es el problema que tenemos. Generalmente en verano colapsan y tenemos problemas serios con el río, sobre todo para consumo de agua y para el uso recreativo del río Negro. Por lo tanto, lo que nosotros sugerimos es utilizar como tratamiento complementario una forestación, un biofiltro forestal para consumir y para absorber
esas cantidades de materia orgánica, de nitrógeno y fósforo que vemos que se descargan en exceso sobre el río, ¿no? Bueno, como decía Sergio, nuestra propuesta desde hace ya varios años, ahora vamos a comentar algunos resultados de algunas experiencias que hemos realizado. Digamos, la propuesta nuestra son biofiltros forestales para el tratamiento complementario de esas aguas residuales urbanas. Así como pequeña definición, digamos, los biofiltros forestales, especialmente con sauces, son muy demandantes en agua y en nutrientes, un poco lo que explicó Sergio, digamos, de nitrógeno y fósforo, sobre todo nitrógeno, que es uno de los mayores contaminantes de estas aguas, con la idea de cumplir con la función de filtración, ¿sí? Son, digamos, como concepto, son forestaciones en alta densidad, entre 5.000 y 15.000 plantas por hectárea. Eso es lo que se utiliza y se experimenta a nivel mundial, y de rotación corta, o sea, alta densidad, y cortar cada 2-3 años esa biomasa con especies de rápido crecimiento, ¿sí? Conocida como silvicultura de rotación corta, y estos biofiltros son los que cumplen con estos requisitos o con estos objetivos antes mencionados. Rápidamente les contamos una experiencia que hicimos siempre apoyados, siempre en conjunto en el equipo con Tere. Hicimos una evaluación en Rincón de los Sauces, en Medanito, Sociedad Anónima. En el 2011 plantamos y probamos estos 4 materiales genéticos. Incorporamos un álamo plateado, que es el álamo canescens, dos clones de sauce. Creo que en el 2013 se inscribió Los Arroyos, así que en ese momento eran los 2 experimentales, y Tehuelche recientemente inscripto, y bueno, incorporamos olivo de Bohemia. Siempre buscando, digamos, al saber que las aguas residuales urbanas tienen un contenido de sales que puede ser variable, pero siempre tienen algún contenido de sales, siempre, digamos, en este caso fuimos a evaluar estos materiales con la hipótesis de que iban a poder tolerar esa salinidad, esa conductividad eléctrica, y que iban a poder crecer bien en este modelo de biofiltros. Bueno, básicamente ahí se muestra, digamos, los niveles de supervivencia. Fíjense que los 2 clones de sauce evaluados tuvieron una alta supervivencia y fueron los que mejor crecieron en esas condiciones, comparados con el álamo plateado, el canescens y el olivo de Bohemia, que sobre todo el olivillo o el olivo de Bohemia tuvo bastante poca supervivencia. Y tenemos muchos más resultados. Simplemente, digamos, la idea es mostrar cosas así muy puntuales, para no gastar tanto tiempo. Y en este caso lo que vamos a mostrar acá hicimos una estimación de la producción de la biomasa forestal al tercer año. O sea, se plantó en el 2011, al invierno siguiente se recepó, ¿sí? Y se dejó crecer esos tallos durante 2 años más, desde el 2012 hasta el 2014, y se hizo esa evaluación de la producción de biomasa. Bueno, ahí ven los resultados de la producción de biomasa de los sauces, de los 2 clones de sauce, comparado con el álamo plateado. O sea, muy buena productividad comparado con otras experiencias que se hacen, que hemos visto en publicaciones en el mundo. Muy buena productividad en general de los 3 materiales, pero fíjense que muy buena productividad de biomasa de estos materiales. Así que bueno, respecto de supervivencia, de crecimiento y de producción de biomasa, los 2 clones de sauces anduvieron muy bien. Bien, eso respecto de lo que es biofiltros forestales. Pasamos a contarle ahora, rapidito, 2 experiencias más de remediación ambiental. En este caso, hicimos experiencia en remediación de canteras de áridos, ¿sí? Ahí se muestra una foto de los sauces. Bueno, lo que se hizo en 2 sitios distintos. Uno en el 2015, y después se hizo una experiencia más grande en 3 etapas en Allen, en Río Negro. El sistema de plantación que se utilizó es un sistema de plantación a raíz profunda, que lo que busca es poner en contacto las guías, los varillones de sauce, en contacto con la napa freática, ¿sí? Como ustedes pueden ver en la foto.
Bueno, en la primera experiencia que hicieron en el 2015 en Cervantes, en esa primera cantera, se utilizaron 3 clones de sauce. En ese momento, bueno, lo charlábamos con Tere, bueno, cuál de los clones probar, experimentar, y ahí se experimentó con los arroyos, con agronales y con Géminis. Los que mejor tuvieron respuesta fueron los arroyos y agronales en esas situaciones, sobre todo por el crecimiento en general. El crecimiento fue similar, pero sobre todo por el tema de la forma. Y en la segunda experiencia, que duró 3 etapas, que se hizo en una cantera de Vialidad Rionegrina, en Allen Río Negro, entre el 2019 y 2021, bueno, se utilizó por supuesto el mismo sistema de plantación, y en ese caso ya utilizamos 2 clones, los arroyos y agronales. Bueno, ustedes pueden ver ahí en la foto. Lo que se hizo fue, y lo voy a dejar ahí a Sergio un segundito que les comento, se hizo la instalación y el monitoreo de freatímetros, y Sergio les va a contar el porqué y los resultados. Sí, la idea era, como los árboles, esto, bueno, Esteban explicó, esta es una cantera abandonada de áridos en una isla, cerca de un balneario inclusive municipal. La idea que tenía el municipio era que eso se transforme, se rehabilite para un uso recreativo. Por lo tanto, la idea fue hacer un bosque en donde había un pedregal. Como están plantados, como decía Esteban, en la napa, la idea era conocer la altura de la napa y la calidad de agua de la napa. Por eso se instaló una red de freatímetros, y fuimos midiendo cómo le fue yendo a los árboles respecto de la altura del agua freática. Y un poco lo que fue el aprendizaje fue, que después lo usamos para otro proyecto, es decir, bueno, había sectores en donde, como todo ha pasado en todos lados, allá viene una seca importante también, una bajada del río muy grande, y obviamente hay sectores altos en los que quedaron fuera del acceso al agua freática. Digamos, nos ayuda a saber en qué sectores plantar, y obviamente la recomendación y que tomamos nosotros es que la red de freatímetros, obviamente, hay que hacerla el año anterior a la plantación, para saber uno con qué se va a encontrar cuando va a hacer los pozos, cuánto tiempo va a tardar, porque el costo del proyecto es precisamente las horas de máquina, y a qué altura hay que ubicar o sea, a qué profundidad hay que ubicar la plantación. Bueno, pasó brevemente digamos, después viene un proceso de manejo de los sauces plantados. En este caso ahí les mostramos la foto de la poda de formación de esos sauces. Y bueno, y pasamos por último a contarle una experiencia de remediación ambiental en un basural, en un vertedero de residuos de sólidos urbanos en Lamarque, Río Negro. Si querés, Sergio, contá un poquito vos al principio y después... Dale. Bueno, lo que conocíamos la situación de un vertedero a cielo abierto, de un basural a cielo abierto en una localidad que se llama Lamarque, en Valle Medio, que está ubicada en una isla, con lo cual tiene el agravante de que la napa freática está muy cerca, estaba a 50, 60 centímetros, por lo cual hay un riesgo de contaminación del agua freática muy importante por los lixiviados del basural. En ese sentido, propusimos al municipio, y por suerte aceptaron, hacer una barrera forestal para precisamente tanto aérea, porque por la voladura de bolsas que son propias de un basural, realmente es una cosa muy fea. Entonces pensamos y propusimos y se hizo una cortina forestal, tanto aérea como subterránea. Nos interesaba la subterránea porque pudimos aprender y ver, gracias a Pier Mario y a la gente de Italia, de Casale Monferrato, que hay una característica muy interesante del sauce, que es la acumulación de metales, una cosa que nos preocupaba era de los lixiviados de un basural a cielo abierto, precisamente el lixiviado de metales. Entonces la idea era que esta barrera sea aérea y subterránea, esa fue la idea. Como ven ahí, en la zona más baja y para donde percolaba el agua, era la zona que ven en la parte inferior, por eso ahí hicimos una columna triple. Y bueno, también, nuevamente, como dice Esteban, gracias al trabajo con Teresa, estamos probando nuevos clones que no teníamos y que ella veía que podían llegar a funcionar bien. Imagínense que esta condición en la que están
estos sauces que están plantados a raíz profunda es una situación de continuamente estar anegados, ¿no? Pasa que están de manera subterránea. Así que en eso, bueno, un poco escuchándolo a ustedes, escuchando a Teresa, también empezamos a entender por qué hay algunos clones que le está yendo mucho mejor que a otros en esa condición, ¿cierto? Bueno, ahí ya para cerrar, en la foto ustedes pueden ver lo mismo, el sistema de plantación que se usó, el de raíz profunda, plantando los varillones en contacto con la napa. Se evaluaron, o sea, están en evaluación 5 clones y bueno, este año en marzo hicimos la primera evaluación de supervivencia inicial, en donde, bueno, fíjense ahí en el yaguareté, en general todos tuvieron un buen nivel de supervivencia, están plantados en un suelo con algún grado de contenido salino, y lo que vimos es que además de la supervivencia inicial, los individuos de yaguareté y de Géminis mostraron una muy buena adaptación al sitio en esta experiencia. Así bueno, y esta última foto muestra las 3 filas del ensayo de la experiencia con estos clones de sauce, y bueno, atrás el humo que es muy común en los basurales que vayan a prender fuego, y bueno, denota y demarca la realidad que se vive en los basurales. Bueno, muchas gracias por el tiempo y por la atención. Muchas gracias, Esteban, Sergio, muy interesante la presentación. Y bueno, vamos a dar lugar ahora a Francisco Marraro Acuña. Que es una experiencia también nueva en la provincia de Córdoba. Y ahí, Francisco, interesante si nos podés comentar cómo se relaciona esto con la nueva ley, bueno, nueva sí, es bastante reciente, agroforestal, y qué rol tiene el sauce como árbol de rápido crecimiento y estos materiales dentro de ellos, ¿no? De los sauces. Bueno, largamos con la diapo 2, Tere. La verdad que muchas gracias por el espacio y poder un poco contar a ustedes qué es lo que hacemos hoy cordobeses intentando meter sauces en una provincia donde cuando pensábamos forestales pensamos en pino eliotis en la sierra, no pino eliotis en Calamuchita. Un poco la foto esa muestra una realidad que tuvo Córdoba hace unos años. Se empezaron a inundar los campos por excesos de agua, año 2015. El agua llegó a los caminos, se nos complicaba sacar la soja, el maíz de nuestra provincia, y cuando el agua entró a la casa de Doña Rosa y a la casa de todos los vecinos, era el momento de hacer algo ya. No podíamos seguir en la insustentabilidad que veníamos. En esa instancia, desde INTA nos vinculamos con TERE, empezamos a mirar qué podíamos hacer con forestales en la provincia. En paralelo, la Secretaría de Agricultura de la provincia impulsa una ley, que esta ley básicamente busca eso, el Plan Provincial Agroforestal. Se propone la ley, que ya está reglamentada y funcionando, que todos los predios agrícolas de la provincia de Córdoba tengan entre un 2 y un 5% con árboles. En esa instancia interesaba que fueran árboles, sea para madera o bien bosque nativo o bien frutales. Entre un 2 y un 5% con árboles implica tener casi 100.000 hectáreas forestadas en los próximos 10 años. Son 10.000 hectáreas por año a forestar, es un numerito interesantísimo. Y de vuelta, Córdoba miraba la forestación solamente en Calamuchita. Si vemos, esa es una imagen de la Ruta 9, ¿no? Son todos lotes agrícolas. Mirá el escenario de nuestra provincia y son todos lotes agrícolas. Y ahí teníamos que intentar ver y decir, che, en estos ambientes vamos a forestar ¿con qué? Por supuesto, cuando salió la ley, los productores dijeron, vamos a forestar, sí, en ese tipo de ambientes. En el Bajo Salino, en la punta donde no llegábamos nada, y dijimos, ¿qué hacemos? Pongamos información, pongamos metodología. Hicimos 14 sitios de ensayos. La Miro Amanda, que fue y es la coequipa número 1 que tenemos en Forestales Manfredi, recorrimos los 14 sitios, le pusimos un diseño en bloques, repeticiones, los mismos materiales, y la idea fue evaluar lo mismo en los 14 sitios. Por A o por B, algunos sitios no llegaron a poder ser evaluados. Algunos de los problemas era que nos dimos cuenta, Tere, que los clones de sauce no toleran el hierro en estado sólido,
cuando pasan con la hélice nos dejan el tendal. Entonces, bueno, hoy la idea es presentarles estos resultados de estos sitios. Básicamente ahí está, para que nos demos una idea de los mejores sitios al sur, cerca de Marco Juárez. Me las veo en figuritas pegado en la silla. El ensayo de Roca tiene un suelo clase 2, con un porcentaje de sal intercambiable de 2. El ensayo de la Toma tiene ya algunas limitaciones en cuanto a suelo y el PSI era de 11. Cuando nos fuimos a las junturas, la foto anterior, ahí el PSI se iba a 26, una cuestión de suelos ya bastante más complicado. Y la Carlote de Armando también, ya los PSI se iban a 30 y a 35. Se veía ahí más o menos dónde están los sitios, como para que pinchamos de norte a sur la provincia. Ese es el sitio de la zona de Marco Juárez, fue sobre un rastrojo de soja. Esperábamos algunos mejores resultados. Ahí se ve el sitio de la Toma, donde ya el PSI de ese sitio es de 11. Y esto más o menos lo que vimos cuando salimos a medir la sobrevida de las plantas. Hoy es fácil decir, sí, la salinidad aumenta y la sobrevida cae. ¿En qué momento se nos caía esa curva que vemos ahí? Entonces vemos que en el mejor sitio todavía nuestras plantas tenían una sobrevida superior al 70%. Lo mismo pasa en el sitio 2, y ya cuando nos fuimos al sitio de las junturas, la sobrevida baja al 50% de algunos de los clones, e incluso algunos desaparecieron. Nos dimos ahí que los clones, no sé si ven, cada línea corresponde a un clon. Los clones que tenían sangre negra, tanto Lezama como Ibicuy, no se bancaron el estrés de ir a Córdoba, digamos, con poca agua, o llegar con estacas medio más tarde en algunos sitios, y los perdimos en casi todos los sitios. Un poquito del monitoreo de esas redes de ensayos, ahí la idea era mostrarles cómo están esos clones. Son fotos de este año, las dos. En el sitio, la foto que tienen con hojas es el sitio de la Toma, tenía 11 de porcentaje de sales intercambiables. Son plantas que hoy tienen 3 metros de alto. No esperemos la tasa de crecimiento de delta, pensemos que estamos en zonas más marginales, y lo hemos sacado a los sauces a explorar ambientes que no estábamos explorando. Y el otro sitio donde está sin hojas, esa planta tiene casi 4 metros de alto. Agronales o los arroyos, no recuerdo bien en este momento, Tere, pero bueno, nos mostró ahí alguna cuestión más interesante del comportamiento de estos clones. Ese es el ensayo de las junturas, el que veíamos recién, esa foto de 4 metros. Fíjense lo que es el clarito, hasta dónde estaba el suelo bueno, hasta ahí lo que está todo en rastrojo de maíz ahí en la foto aérea, y el resto se empieza a ver los manchones con sal, el bajo, la parte menos productiva. Y de esta evaluación de esta red de ensayos que implantamos allá por el 19, en Córdoba nos quedamos con la selección de los arroyos, Yaguareté, Carapachay y Agronales, siempre y cuando la conductividad eléctrica la tengamos por debajo de 3 y el PSI por debajo de 30. Y otro factor importante era la calidad del agua para riego. Pensemos que Córdoba empieza a llover en el verano, o sea que al principio tenemos que darle agua para que nuestros clones puedan sobrevivir. Nos pasó en Huinca, un hermoso sitio, y cuando empezamos a regar, el agua tenía 50 de RAS. Pues digamos, se nos da que las napas son salinas por ahí, entonces había que ir ajustando el ambiente a eso. Les vamos a ser cortito, ¿no? La siguiente foto, básicamente, con eso iniciamos. Amanda, ¿no? Tere nos mandó unos clones, instalamos ese estaquero clonal ahí en Manfredi, nos dimos un par de vueltas, pero bueno, de ahí venimos sacando material para seguir instalando y replicando ensayos en nuestra provincia. Y empezó a aparecer después alguna demanda distinta. De golpe dijimos, che, nuestro problema es que a los clones de sauce nos está faltando agua. Pensemos que, bueno, de aquellas lluvias que habíamos visto en el 2015, hoy no queda ni la mitad. Hoy no sé cuántos meses de sequía traemos, el maíz está crocante, los trigos no sabemos si los vamos a cosechar. Entonces empezar a pensar en sauce este año era más complicado. ¿Y qué hacemos como forestales, ¿no? Y empezamos a mirar que por ahí el problema de los efluentes, de las granjas porcinas, de los feedlots,
de las ciudades eran alguna opción y también algunos efluentes de una fábrica de dulces, por ejemplo. Entonces de golpe pensamos, este ensayo se instaló ahora, básicamente es un ensayo que está Carapachay y Yaguareté implantados ahí, con un efluente de la fábrica de dulces de Orieta. Hoy son las primeras fotos, son los primeros datos, todas las plantitas brotaron, pero bueno, no tienen ni un verano. Vamos a ver qué pasa más adelante. Y creo que con eso es todo. La idea era cortito y sobre todo disparar preguntas y dejar el panorama. No sé si me quedó algo en el tintero. Hiciste un recorrido muy bueno partiendo de la oportunidad que plantea la ley y bueno, y muy interesante esto también de la fitorremediación, ¿no? De la posibilidad de los servicios ambientales que conecta con lo que nos estuvieron comentando. Bueno, no, muchas gracias y abrimos las preguntas, a ver si hay algunas preguntas entre ustedes en la sala para hacer a los 4 colegas que... Los extra delta, bueno, vamos a decir, más allá del delta, que complementan. Bueno, ya lo dijo María Elena esta mañana, el sauce es muy federal, es muy transversal, tiene esa característica. Lo podemos plantar en distintos lugares del país y está visto. La verdad que felicitaciones a los 4, es un trabajo súper interesante, yo ya lo conozco de tratar con ustedes, pero bueno, las presentaciones sintetizan muy bien todo. ¿Hay algunas preguntas que quieran hacer? Sí. Sí, ahora nos aplaudimos a todos. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer? ¿Algún comentario también? Bueno, tenemos gente de Oliveros. Ahí Libertario recién nos estuvo haciendo una pregunta. Está también Francisco. Sin pregunta no hay almuerzo. Sin pregunta no hay almuerzo. Interesante todo lo que el desarrollo. ¿Te querés acercar? Te voy a molestar, porque así queda grabado para nuestra transmisión. Sí, bueno, muchas gracias por la presentación, muy bueno y muy interesante todas. Y sobre todo el desarrollo en las zonas más marginales, donde hay afloramiento de sales. Creo que bueno, eso es interesante poder conocerlo un poco más en profundidad, que no sé si vas a dar para esta instancia, pero sería interesante por ahí que cuenten algo más. Después cuando trabajaron la parte de fitorremediación, ahí ustedes, por ejemplo, no desarrollaron la parte del marco de plantación, la frecuencia, por ejemplo, de los efluentes, cómo era ese manejo. Bueno, por ahí para que se desarrolle un poquito más. Gracias. Gracias. Hola, sí, el marco de plantación yo acá hablo como ambiental, entonces no como forestal. Digamos, el objetivo y lo que yo quería tenía que ver con la capacidad de remediación de ese sitio. Entonces yo lo que necesito es la mayor cantidad yo siempre digo, cuando hagamos una charla en general, de pajitas tomando agua y tomando nitrógeno y fósforo. Entonces, en ese sentido, por eso fue la intención y nuestra convicción de que hay que ir a un marco de plantación de 15.000 plantas, o 13.000 o 15.000 plantas por hectárea, por una cuestión de que nosotros necesitamos, por un lado es esto, que inicialmente haya mucho consumo de agua y de nutrientes, pero que ese consumo de agua y nutrientes sea sostenido en el tiempo. Por eso que el manejo, como explicaba Esteban, tiene que ser de cada 3 años cortar y tener plantas jóvenes que todo el tiempo estén consumiendo la mayor capacidad, a la capacidad máxima de nitrógeno y fósforo y de agua. Y bueno, y esto no es que lo hemos leído, lo hemos visto. Hay un trabajo muy interesante de Guidi, que pudimos conocer en el IPC, lo pudimos conocer virtualmente, pero que él trabaja con lisímetros y estudió la capacidad, digamos, la evapotranspiración potencial que tienen sistemas de alta densidad, digamos, SRC, de sauces, con estas densidades,
y con riego, con, digamos, con disponibilidad de agua y de nutrientes a placer, digamos, ¿no? A máxima capacidad. Y él ha encontrado tasas de KC, perdón, multiplicadores de consumo de agua que llegan a ser 4 o 5 veces la evapotranspiración potencial. Es decir, muy interesante para todos los que tenemos un exceso de agua y queremos tratar de que esto no llegue a los ríos, ¿no? Digamos, para en la menor superficie posible lograr la máxima capacidad de tratamiento. Así que eso es lo que nosotros tenemos como objetivo y por eso hemos elegido ese marco de plantación. También sabemos que, y estamos trabajando en algún próximo ensayo o proyecto, en buscar densidades de plantación más espaciadas que nos permitan obtener algún producto que tenga que ver con, en el caso nuestro, postes, que es un uso que se le da a la madera, que se le puede dar al sauce y que es un producto que se necesita para las espalderas de los frutales. Entonces, la idea de Esteban fue para nuestro próximo ensayo hacer un espaciamiento más grande para poder lograr postes. Pero, ya les digo, ahí uno se está alejando del objetivo originalmente ambiental, que era el de máxima capacidad de tratamiento de agua. ¿Sí? Eso. Respecto al, bueno, que lo hablamos hoy con Francisco, hay, no sé si es en todos lados, en la zona nuestra, el tema del vertido cero, es todo un tema para discutir. Nosotros, yo al menos considero que no existe, no es posible el vertido cero, porque en la época de invierno, si nosotros seguimos regando a un árbol que no demanda consumo precisamente de esos nutrientes, tenemos el riesgo y la posibilidad de contaminar las napas freáticas. Entonces es preferible tener esos contaminantes siempre en superficie que tenerlos en la napa freática. Yo digo que hay que hacer, digamos, el vertido es 0,25, digamos, hay 4 meses, por lo menos en la región nuestra, ¿no? Que no se necesita agua en el sistema, por lo tanto no conviene regar, del resto de los 8 meses sí, y es muy conveniente. No sé si iba por ahí. Bueno, creo que si no hay ninguna otra pregunta... Ah, Francisco. Otro Francisco, de Oliveros. Bueno, buenos días a todos. Lo mío va a ser muy cortito porque el ruido del estómago no nos va a permitir escuchar demasiado. Yo soy ingeniero forestal, trabajo en la experimental de Oliveros. Venimos acá con la gente, con Teresa y con la gente de Delta, trabajando hace bastante tiempo con todo el esfuerzo que significa, digamos, en una provincia que, digamos, si bien fue forestal al inicio, pues nosotros le dimos de alguna manera de la parte forestal de la provincia de Santa Fe toda su estructura con la vieja historia de la explotación del quebracho, de la forestal y todo eso, que es una historia bastante antigua. En realidad siempre discuto con los agrónomos, le digo que primero fue forestal antes que sea agropecuaria en Santa Fe. Pero sin embargo nosotros tenemos una provincia muy larga, es decir, tenemos una provincia que tiene una parte de arriba que corresponde al ecosistema del Parque Chaqueño, en el centro estamos con el Espinal y en el sur tenemos lo que sería todo el ecosistema de la Pampa Ondulada. Para cada una de las regiones nosotros dimos una estrategia de trabajo que fue tratar de, a partir de los materiales que Teresa nos pasó, hicimos estaqueros, tanto en la experimental como con el vivero de la provincia. Eso nos permitió lograr varias cosas, digamos. Una, por un lado, poder trabajar con una red de estaqueros ahora que tenemos con las escuelas, con todo el libertario, tanto en el sur como en el norte a través de las escuelas de la familia agrícola. Estamos trabajando con la Mesa Forestal Industrial del Norte Santafesino, trabajamos muy combinado, tenemos un equipo técnico con distintas instituciones de la provincia, con lo cual coordinamos acciones, pero sobre todo, digamos, hay como distintos objetivos diferentes a lo que se plantea acá. Nosotros no nos planteamos demasiado la obtención de madera para sólido porque no tenemos estructura de aserrado para pensar en ese sentido, digamos. Es decir, las estructuras de aserrado están en Misiones y en Corrientes, que nos traen todos los tableros hechos y nosotros los terminamos de elaborar en nuestros polos madereros que tenemos en Esperanza y en Cañada de Gómez. Entonces, la cuestión es poder adaptar a cada situación una realidad distinta. En el norte nosotros necesitamos leña, a pesar de que ahí es donde queda bosque, en el norte necesitamos
proveer porque las industrias del norte santafesino consumen entre 1.000 a 1.500 toneladas por día de leña. El otro sentido que nos permitió esta cuestión, entonces empezar a pensar qué hacíamos, qué propuesta podemos darnos, y dimos algunos ensayos, hicimos experiencias de alta densidad de 1 metro por 3, 0,80 por 3 y 0,5 por 3, y lo que les puedo decir como conclusión es que hagan 1 por 3 y ya está. Digamos, en un turno de corta de 3 años podemos llegar a obtener, con los materiales que probamos, que era el Agronales y el de Sama, la verdad que Agronales nos dio mejor resultado, y para todo lo que es biomasa, que creo que tiene que pensar seriamente en una alternativa, porque tenemos que ir hacia energía más limpia, es una posibilidad, y creo que en ese sentido el sauce nos brinda una posibilidad muy interesante con un crecimiento. Nosotros en suelo clase 1, como decía Paula, depende un poco de la condición del sitio, pero en clase 1 nosotros tuvimos 80 metros cúbicos de IMA, ¿no? Entonces, eso nos permite pensar en un crecimiento muy importante y una buena provisión para biomasa. Y el otro objetivo que fuimos dándonos es para todo lo que es la combinación con las cuestiones que tienen que ver con el sistema ganadero, tanto para cortinas, que para nosotros es muy importante, como para monte de abrigo, con lo cual nos está funcionando bastante bien todo el sistema de trabajo con la escuela de la familia agrícola, porque eso nos va permitiendo llegar con estacas al campo de los propios productores. Y una última cuestión que para nosotros también es importante: al trabajar con el vivero de la provincia, nosotros estamos llegando mucho a todo lo que es el tema del parquizado urbano, y todo lo que es el bosque urbano también es una alternativa interesante. Ahí aparece el sauce como una muy buena posibilidad también para eso. Sobre todo el que mejor resultado nos dio es el yaguareté, por la característica del color de la corteza, al ser media rojiza es más linda, más fachera y da buena forma. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Francisco Libertario. La verdad que cierra muy bien, vamos completando información, se enriquece la base de datos, para decirlo de alguna manera, aprendemos unos de otros y nos vamos complementando, y con este panel cerraría un poco lo que es la consideración del sauce, desde la generación del clon a través del mejoramiento, hasta la experimentación, la adopción en el delta, en otras regiones, con experimentación en otras cuestiones que no tienen que ver solamente con la provisión de madera, porque es muy interesante el foco en servicios ambientales, que es algo que en el mundo ya se viene considerando y que tiene buenas chances, buenas posibilidades, porque tiene rápido crecimiento. Y otra cosa interesante para quedar como reflexión, me parece, de todo lo que se dijo, es que además de producir, se puede hacer de una forma sustentable, eso está claro, y que además estamos poniendo el foco no solamente en la producción de madera, sino de otros usos, y que con el tiempo la adaptación también es algo que pesa muchísimo, y que ya no nos importa tanto dentro de los límites normales, por supuesto, queremos producir y generar material, pero que vaya de la mano de la adaptación. De nada sirve tener materiales clones que produzcan muchos metros cúbicos por hectárea año y que no tengan sustento, que no se adapten. Son cuestiones que me parece interesante y que a consideración de todo lo que se dijo podemos considerar. Y creo que fuiste vos, Esteban, que dijiste extra delta. Bueno, todo lo que es más allá del delta creo que tiene un crecimiento muy interesante que merece ser considerado, y también es interesante en el delta, desde el delta, porque también están los viveros, y bueno, y siempre es motivación.